de la jornada y por cierto que en la medida de conseguir esa información la vamos a estar compartiendo en la página también. Vamos de lleno a la entrevista de hoy. Con mucho gusto recibimos al edil Manuel Larrea. Yo decía se vincula porque quien dio la noticia fue el ministro de Defensa, el líder del Espacio 40. Bueno, exactamente. Y hoy quien nos acompaña justamente quien representa el Espacio 40 en el departamento de San José. Eso es instancia también de un acuerdo político electoral, pero que creo que de alguna manera en lo que ha sido el proceso, que uno lo mira a la distancia, pasó mucho más tiempo de las sensaciones que uno tiene en este año tan particular y tan cambiante. Creo que fue uno de los elementos políticos que novedoso, es decir, un grupo político de San José claramente identificado con un perfil, lo conversábamos en su momento en alguna entrevista, con el propio García, por cierto, y ese diagramado político que la 40 hizo con de alguna manera con una llegada hacia diferentes departamentos que no había tenido un lustro atrás. Y en ese sentido, bueno, ese acuerdo político hace que el edil Manuel Larrea represente hoy el Espacio 40. Gracias por venir, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, como tú decís, Bruno, creo que Javier García ha encarado una nueva concepción de lo que es las Fuerzas Armadas, mucho más cerca de la gente y básicamente bien orientado por lo que es la modificación en la ley de custodia de fronteras, ¿no? Y la nueva redefinición de lo que es la defensa nacional como una parte, un todo de lo que es la seguridad. Y bueno, dentro de ese aspecto tenemos un primer elemento que viene evidentemente por el control de la frontera, el combate al narcotráfico, pero también ahora también nos dimos cuenta que hay otros problemas en los cuales las Fuerzas Armadas también pueden colaborar. Y bueno, ni que hablar que cuando nos interpela la noticia días pasados de un ciudadano que muere en la calle, es que a todos nos disparan las alarmas. Lamentablemente termina pasando eso muchas veces. Pero bueno, dentro de lo lamentable de la situación, el propio presidente de la República se hizo cargo, había una respuesta inmediata de parte de todo el sistema y bueno, se ha entrado a optimizar los recursos. Lo que yo siempre digo es optimizar recursos que están en el Estado, que para dar un techo, para dar un cobijo, para dar ante estas situaciones, tienen que ser utilizados y no nos podemos quedar muchas veces en lo que es la limitación legal, constitucional, de si podemos, no podemos. Hay que darlo y hay que solucionarlo y el tema es hoy y hay que hacerlo y bueno, creo que esa noticia que se dio es importante para las personas que están en la situación. Yo estaba mirando las estadísticas y bueno, lamentablemente ha crecido en el último tiempo, de 700 y pico de personas que en el año 2006, según los relevamientos del propio MIDES, a las 2000 y pico que hay en Montevideo, que se calcula que en el interior también hay más. Entonces, bueno, ante una situación de emergencia, donde ahí es lo que el sistema termina expulsando muchas veces, porque ahí tenés de todo, tenés problemas con adicción, problemas psiquiátricos, pérdida de vínculos, hay mucho combo, hay mucho material humano sobre el que hay que trabajar, son heridas, son personas que están heridas por el sistema, por diversas razones que fueran, pero bueno, la solidaridad del estado de bienestar implica la obligación de poder dar cobijo. ¿Cómo se visualiza ¿Cómo se visualiza esta situación aquí en San José? Bueno, en San José nosotros tenemos una cuestión histórica que era con el popular Emilio, que siempre andaba ahí a la vuelta y bueno, incluso tenía la asistencia y marcaba realmente una forma de vida. Pero bueno, puede ser de una situación que ya es parte del pasado. Hoy en día yo creo que ese tipo de cuestiones entraron mucho más en el tema de la situación de calle. Y si bien hubo un refugio que funcionó durante este tiempo, que generó también infinidad de problemas, y bueno, sin entrar en eso, yo creo que hay una cobertura que se permite de diversas formas llegar a solucionar. El territorio es muy amplio, yo me animaría a decir que las personas que en la Junta Departamental había una también, y son situaciones como puntuales que se van detectando, pero no tenemos personas permanentes que estén en este tipo de situación, porque bueno, dentro de todo el sistema tiende a dar coberturas, tiende a dar solución,
pero evidentemente esto es una situación de días. Yo he tenido amigos que han dicho, bueno, yo he tenido que pasar en la calle porque me pasó el alquiler, y realmente a uno lo golpea y ve que son situaciones que se van sucediendo, pero puntualmente en la vida de personas. Ya si estamos hablando de algo de permanencia, hay que buscar otro tipo de asistencia, ¿no? Sí, lo que decíamos también ayer, ¿no? Esta cuestión de que hasta las propias soluciones, por lo menos hasta que determinadas cuestiones institucionales puedan estar firmes y establecidas, es una solución que hay que ir buscando día a día también, ¿no? Nos hemos acostumbrado a escuchar que la situación es muy dinámica, y de hecho en este tema también hay un cierto dinamismo, sobre todo en poblaciones como las nuestras, y en ese marco la sensación es que hay que ir encontrando soluciones y paliativos tipo parche, ¿no? A ver, salimos hoy, detectamos cuántos hay y buscamos una solución a medida, y yo insisto, es una noche y algo de comida, ¿no? O sea, y mañana saldremos de vuelta y buscaremos de vuelta y analizaremos de vuelta y trataremos de encontrar, pero la parte trascendente de todo esto, y por eso lo decíamos ayer y lo reiteramos hoy, es que también es una cuestión de la propia comunidad, ¿no? O sea, para poner el caso que manejábamos, que es el que se dio en la Junta Departamental los otros días, llega la funcionaria y encuentra una persona durmiendo allí. A mí me da la sensación, yo salgo de noche del diario, a mí me da la sensación de que alguien pudo haber visto que esa persona estaba allí, ¿no? Claro. Y de repente nos tendríamos que acostumbrar a hacer una llamada telefónica, ¿no? A comunicar a las autoridades que también debe haber, me parece a mí, un involucramiento de la gente en este caso, y no seguir desde la tribuna, ¿no? Independientemente de cuál lugar, de que si es Ámsterdam o Colombes, desde la tribuna diciendo hay que hacer para la pobre gente, sino efectivamente hacer, que de repente una llamada telefónica puede colaborar para que esa situación no se dé, por lo menos puntualmente ese día, ¿no? Sí, después también tenés el tema muchas veces que la gente no hace por miedo. También yo lo he escuchado de personas que te lo han planteado y dicen, bueno, no se sabe si meterse después. Es un tema realmente que hace al empoderamiento ciudadano y a la definición claramente de los roles. Y yo creo que en todo este tema la sociedad está en un debe, en lo que tú bien dices, de justamente, bueno, de inmiscuirse y derivar el tema ante la respectiva autoridad, ¿no? Te cuento una sencillita. Un día veíamos una persona que estaba subiendo, íbamos en el auto, íbamos subiendo, y estaba tratando de subir una sesión sospechosa, y bueno, se llama la policía, y bueno, se actuó, no se sabe qué pasó, no puedo decir si era un hurto o no era un hurto, pero bueno, esa capacidad de estar alerta es clave a la hora de cuidarnos entre todos. Los grupos de WhatsApp, vecinos en alerta, tienden a buscar ese involucramiento de la comunidad, y bien también podrían servir para denunciar este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que los teléfonos hoy en día y más en las aplicaciones terminan dando una forma de contacto permanente, y nunca está más que se repitan a diario, ¿no? Sin duda son una buena herramienta. Manuel, te lo tengo que preguntar. Reglamentariamente tengo claro que no es mucho lo que me vas a poder decir, pero tú integras la comisión preinvestigadora que se formó el jueves pasado. Sí. La sesión va a ser mañana, según me informaron, mañana sobre la hora 20. ¿Podés profundizar algo? Porque lo que sí ya se sabe es que van a haber 2 informes. Sí, en realidad no han tenido, porque en realidad no hay elementos que por lo menos que se aportaron al expediente que comprometan el honor de personas, la seguridad, asociación de funcionarios. Entonces, bueno, lo que se ha hablado entre los integrantes fue de vertir en sala el informe. En este caso no es como la comisión investigadora propiamente dicho. Entonces, bueno, hay 2 informes, uno que básicamente recomienda, que es hecho por el edil del Frente Amplio, Javier Gutiérrez, recomienda la formación de una comisión investigadora, y el informe de quien habla, y Adrián Chevonbarri, que no recomienda por entender que no existe, digamos, en la oportunidad de la investigación. Básicamente nosotros lo que decimos es que investigar ahora sería un reflejo de lo que sería la resolución de fiscalía. Entonces, ante eso, entendemos que la Junta poco puede aportar, porque por lo que se aportó por parte de los denunciantes,
Hay un documento, aparentemente la denuncia de fiscalía, pero eso no nos consta a nosotros, y bueno, nosotros tenemos que obrar con lo que tenemos dentro de los denunciantes. No hay situaciones que involucren la presidencia directamente del exedil, y bueno, creo que son temas que rozan la frontera entre lo público y lo privado. Y en ese sentido, la pregunta, y esto no es adjudicar intencionalidad, no, el reglamento de la Junta lo prohíbe, y además, por otra parte, no es mi intención. ¿Cuánto hay de político en todo esto? Bueno, creo que tú decías la pregunta ayer en la entrevista acá. Yo creo que en mi caso particular, yo acá actúo con una cuestión jurídica, en lo que es realmente mi leal saber y entender. Puedo estar equivocado, no puedo estar equivocado. Esta es la denuncia, estos son los elementos que hay. Exactamente, es decir, si corresponde hacer una comisión investigadora con esos elementos que en principio no se van a ampliar mucho más, porque en realidad ahí lo que se está aportando. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a investigar? Si es un contrato particular, una transacción particular celebrada entre dos ciudadanos, que viene, digamos, coadyuvado con lo que es la denuncia pública en Facebook, que a su vez ha integrado todos los elementos de digamos, de medios de prensa, todo el mundo más o menos lo conoce. Y ha pasado la Comisión de Género también. Que también está en la Comisión de Género, que en realidad lo tratamos el martes pasado, eso en la Comisión de Género, y habíamos quedado con una agenda de cómo íbamos a avanzar sobre el punto, pero bueno, los hechos políticos motivaron que se pida una extraordinaria, que se pida una comisión investigadora, y bueno, no sé qué va a pasar en género, qué se resolverá cuando mañana, finalmente, porque iba a ser hoy la sesión de la Junta, mañana finalmente se presenten los informes, y bueno, ahí se alegará por cada uno, se hará las respectivas defensas o ataques a los informes, y en definitiva el plenario va a resolver. Manuel, no es tu primera vez en la Junta Departamental, sí tiene la característica esta, que es con votos propios, encabezando el grupo y el sector, un periodo que ya debió haber terminado, además por otra parte, estamos en tiempo extra. ¿Qué evaluación podés hacer desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista institucional, instrumental, ¿no? Con la expectativa con la que uno llega en el momento en el que ingresa y 5 años después? Yo decía, por ejemplo, y no es para dirigirte la respuesta, pero yo utilizaba una frase que dijo justamente Javier Gutiérrez en la sesión. En esta última sesión nos hemos pasado hablando de cosas internas y poco de los temas de la gente, y yo comparto o agrego, no solamente en esa sesión, yo tengo como una sensación general de que con las excepciones del caso, pero que ha sido una junta muy hacia adentro y con poco derrame. Capaz que soy injusto, pero es la sensación que tengo hoy. Está bien, digo, cada cual es dueño de sus sensaciones, sus opiniones, y bueno, y uno también va haciendo una evaluación y siempre a uno le quedan cosas en el debe. Es decir, uno capaz que ingresa con una expectativa mucho mayor de cantidad de temas que va a poder abordar, que va a poder avanzar, y después se encuentra, bueno, con la vida de uno mismo, que también implica otro tipo de cuestiones, y que va marcando, que va mucho más allá de la Junta, con un ambiente político que requiere formación de consensos, y bueno, que tampoco es fácil, y muchas veces que terminamos, y eso lo hablamos a nivel de agenda, de lo que es en la agenda pública, la agenda política, termina captando la atención los grandes temas. Y bueno, y hay grandes temas que han obligado y que han motivado modificaciones. Bueno, en el caso de lo que fue la comisión investigadora de la empresa funeraria, realmente llevó mucho tiempo. Y tuvimos 2 años. Llevó mucho trabajo, llevó mucho ida y vuelta, mucha conversación, mucha relación de informe. Era un tema que realmente tenía muchas aristas, que también lo demandó. Creemos que la comisión de legislación también ha tenido un cambio importante en lo que es la parte de la investigación, de los proyectos de declaración de interés departamental, a través de la política que se instauró en esta legislatura de visitar cada uno de los emprendimientos que se dan en interés departamental. Creo que eso también ha marcado un diferencial. Se modificó en su momento el proyecto de decreto, estableciendo normativa que queremos de valor, a pesar de que uno no lo votó
por discrepancias, porque faltaban algunas, pero sí hay artículos que, bueno, que fueron propuestos por quien habla. También han habido ideas novedosas que muchas veces no terminan siendo. Y ahí viene un tema que es mucho más profundo, que es ¿qué tanto puede hacer la Junta Departamental a la hora de construir una nueva realidad? Porque entonces uno dice, bueno, yo empiezo a crear normas. Voy a tener 19 normas distintas con una posible norma número 20, que es la nacional. Entonces uno cuando asume la tarea de legislar, que es la tarea en principio por naturalidad de la Junta Departamental, tiene que tener ese cuidado. Y acá hubo proyectos de la ley de envases, de residuos públicos, todo eso, que estaban propuestos y que estaban en la valoración, y bueno, en un momento nos encontramos, y bueno, vamos a sancionar una normativa cuando tenemos a nivel nacional algo que se está por resolver, a riesgo de que esto sea contradictorio y que bueno, eso genera una dificultad competitiva para los vecinos del departamento. También se pasó en un momento cuando se había solicitado la posibilidad de plantear la prohibición de los agroquímicos en el departamento. Es decir, bueno, gran tema. Son todos grandes temas que muchas veces requieren una definición nacional como política de país, porque yo le decía, bueno, perfecto, quizás en lo personal yo puedo estar convencido de la propuesta que se hacía, y quizás a todos nos gustaría un mundo mucho más mucho más sano, muchos ambientes, agroquímicos, todo, pero después chocas con la realidad. Una sanción de este tipo de norma implicaría inmediatamente una pérdida en el valor de los predios competitivos con respecto a otros departamentos. Entonces, bueno, está generando un cambio en lo que es el esquema productivo que hay que tener cuidado, hay que tener ponderado. Entonces, muchas veces uno termina optando, bueno, por dejar el tema en pie de igualdad y no avanzar. Eso desde el punto de vista legislativo, yo te diría que también se han hecho normas, se han avanzado en cuestiones con el tema de los municipios que se creó. En definitiva, son 5 años y un poquito más en este caso. Y bueno, se ha hecho lo que se ha podido, han quedado cosas por hacer. Todavía se pueden hacer más cosas en este tiempo. Yo tengo pensado presentar algunos proyectos como quizás no para que se resuelva esta gestión, pero para que queden para trabajo. Justamente quería preguntarte si sentís que algo te ha quedado en el debe. Sí, es que en realidad si uno sintiera que no le queda nada en el debe, es que ya está para jubilarse, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que la realidad de la construcción de un departamento, la realidad de la construcción de la democracia, es una tarea constante. Es como decía Bruno, uno tiene que estar todos los días empezando y viendo cómo se va. Traer a la opinión pública equilibrio, sobre todo cuando uno le busca en el perfil, y bueno, yo trato de hacer un perfil equilibrado. Quizás no sea lo que más vende desde el punto de vista político, pero bueno, trato justamente de tratar de mirar todo el tablero a la hora de tomar las decisiones, a la hora de ponderar. Implica una forma de ser que creemos que tiene que ir acompasado y que tiene que ganar su espacio dentro de lo que es el sistema político y también lo que es la opinión pública. Vemos muchas veces que los temas se radicalizan, como tú decías, Bruno, en posturas, la tribuna, Amsterdam, Colombia, y me pongo de ahí, y falta empatía de poder mirar ese conjunto. Yo quizás por la profesión, el tema de abogado, estoy acostumbrado a pararme en los dos lados del mostrador, y bueno, viendo cómo se siente de un lado y cómo se siente del otro, creo que tengo esa capacidad de visualizar los dos lados del mostrador. Pero me parece que es algo interesante y es algo para trabajar de aquí en más. ¿Cómo viene la 40? Bueno, viene bien, estamos... Porque el sacudón fue grande para todos, ¿no? Esto de teníamos los motores casi pronto, está todo casi que arrancando, paramos de una. Lo que pasó fue parar, todo, se paró, y un día nos avisan que el 27 de septiembre van a haber elecciones. En realidad nos pusimos a hibernar como los osos. De repente te bajaron la cortina y decís, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, quédate en casa, las medidas de protección y toda esa movida generó un resultado político que fue la suspensión de las elecciones departamentales con la consiguiente modificación de la fecha. Había una estructura que estaba armada, que estaba pronta ya para trabajar, que estábamos a 2 meses de las elecciones cuando pasó todo esto, que en definitiva lo que hizo es, bueno, vamos a esperar que sea y seguimos abocados cada uno al trabajo
particular en los roles que tenemos y en definitiva reuniéndonos constantemente para ir a... y tenemos algunos anuncios para hacer en los próximos días. ¿Ah, sí? Sí. Va a haber movida. La 40 ha estado... O sea que el motor está prendido. Sí, Capaz que estaba moderando en el garage, pero... No, las reuniones siempre han estado, las reuniones con otros dirigentes, con nosotros mismos, con la barra, como tú dices, el contacto permanente con el Espacio 40. Yo en lo personal integro la mesa del interior del Espacio 40, entonces eso te da una visión más panorámica que uno tenía, que muchas veces superaba. Entonces creemos que hay mucho trabajo, hay mucho tema para ver, y bueno, y también resolver las cuestiones que son permanentes, que vienen de la cotidianidad de lo que es el sistema político, ¿no? ¿Se puede adelantar algo de estos anuncios? No, bueno, no lo pregunto. No, en realidad el anuncio es que la lista 40 va a comparecer, que ya estaba, pero bueno, hemos hecho algunos acuerdos que son interesantes para poder, digamos, sumar, y sobre todo es con la idea de complementarnos en formas de entender la política, que es un perfil, y bueno, vamos a estar sumando visiones que son fundamentales a la hora de poder construir política de mejor calidad y sacarle un poco también lo que es esa visión que a uno le va quedando, como que bueno, son los abogados reglamentaristas y creemos que la agrupación tiene que renovarse en sus bases, que tenemos que dar espacio a gente joven con nuevas ideas de otros perfiles para poder abarcar más en el ámbito democrático, el espectro de opinión pública. Manuel, dijo Botana los otros días, estuvo acá, en San José gana los blancos, ya está, es una carrera que casi no se... Dijo, es una instancia interna. ¿Es tan así? Bueno, a mí no me gusta, y no me gusta cuando estoy abajo ni cuando estoy arriba, ¿no? Sí, lo de la heladera molesta en cualquier lugar. Sí. El tema es el respeto que hay que tener a la instancia democrática. Puede haber encuestas, puede haber percepciones a nivel de opinión pública, a nivel de medios públicos, pero la verdadera encuesta es la que se da el día de la elección. Y ese día la gente va y vota. Capaz que uno, como se va expresando antes y uno termina viendo los autos, claro. Todos tenemos una redondilla en nuestra vuelta con la cual tenemos la suficiente confianza para preguntar. Bueno, uno puede tener quizás esa sensación, pero bueno, no deja de ser más que una sensación, y tampoco uno puede caer en la, digamos, ¿cómo decirlo para hacer? No puede tener la soberbia de creer que la realidad que a uno lo circunda es la realidad de todo el departamento. Es decir, yo no creo que lo que yo conozca, que lo que conozca cada uno de ustedes, sea una muestra de todo lo que es el departamento. Hay zonas que geográficamente... Sí, características particulares, comportamientos electorales que uno con los que no convive en forma cotidiana, ¿no? Digo, podés ir, dar una vuelta. Un saludo a uno de los oyentes que ayer de Ciudad del Plata, que hacía un comentario en relación a lo que yo dije, y es cierto, voy poco, más bien nada, a Ciudad del Plata, pero uno puede ir y tomar un poco la temperatura, pero de ahí a poder... No, pero el grado de permanencia, el vivir constantemente, de sentir y es algo que tampoco podés percibir, no está bueno eso de ir y medir la temperatura y ya con eso te pensás que tu composición es la que corresponde. Es la que vale, y en realidad y tampoco eso de salpicar por todos lados es posible. Si uno tiene un marco territorial de acotación, para algo somos humanos y tenemos nuestros grupos de formación, de opinión, y que es lo que va generando y es lo que tenemos que conocer y es lo que después tratamos de representar, tratamos de ofrecer a la ciudadanía a la hora de solicitar el voto. Estar en todos lados, sí, está bien, pero bueno, a la hora de tomar decisiones siempre implica tener que mirar todo el panorama y desprenderse de esa visión particular que uno tenga. Y ahí si venís en el tema de justamente de lo que es una asignación de recursos, cuando uno toma decisiones de dar determinadas inversiones en una ciudad o en otra, en un centro poblado o en una caminera rural, termina un poco en eso, es decir, tratando de mirar todo el tablero, y puede pecar de equivocarse, pero bueno, es la decisión y es su obligación como hacer cosas. Entonces yo creo que por ese lado la mano viene bien. Decimos, y está clara la situación, que el mundo es otro.
claramente estamos en proceso y el mundo es otro después en nuestro caso de emergencia sanitaria y los coletazos económicos que esto va a tener. Hemos conversado con varios dirigentes políticos. Hay que cambiar las prioridades de alguna manera, ¿o no? Sí, obviamente. Lo hablamos con Katy antes de empezar. El mundo nos ha cambiado. Uno estaba preparado para cierta rutina anual, por decirlo de forma. Uno pasaba carnaval, que hay que llegar a turismo, que empieza la escuela, que turismo, y ahí uno iba, bueno, a ver si hay que arrancar el año, llega julio, las vacaciones, bueno, pasamos las vacaciones y después, y esa especie de rutina, que en este año venía cargada de una, digamos, esperanza por el cambio de gobierno y bueno, por cambiar todo eso, de repente a los 13 días se vio trastornada en forma radical. Y bueno, radical desde el punto de vista sanitario, lo primero la salud, pero después el punto de vista económico y la emergencia. Yo estaba leyendo ahora un artículo que hablaban de si la recuperación es en V, en U, bueno, ahora lo que vi nuevo que es hacerlo en una forma de TIC. Acá el símbolo de la positiva, lo que decía el autor. Porque dice, no, bueno, ya estábamos en una recesión antes de la pandemia. Es decir, volver al nivel anterior implicaría quedar como estábamos, con los problemas que teníamos antes del 1 de marzo de este año. Y evidentemente va a haber que rediseñar estrategias, va a haber sectores como el turismo que están que redefinirse. Es decir, el turismo hoy en día en el mundo va a cambiar. Es decir, ya la gente, eso que hacíamos antes nosotros de armar un viaje, que capaz que lo hacíamos 2 o 3 meses, que lo hacen los estudiantes de ciencia económica, que te hacían 6 o 7 meses viajando y que pasaban de un lado a otro y tenían todo coordinado, hoy en día eso ya no existe. Ya no hay seguridad de poder transitar las barreras, esa movilidad que había entre países se ha visto trastocada de una forma sideral, a pesar de que uno se arriesgue y que diga, bueno, haga la gran Bolsonaro, a mí no me va a pasar. Por más que digas que es una gripeciña, no se puede hacer, materialmente es imposible. No pasa, yo estaba viendo ahora Alemania tiene determinados países que solamente pueden pasar dentro de todo Uruguay, pero bueno, tiene que tener con certificados médicos. Y eso, para la gente que vendía pasajes hacia afuera, realmente lo complica y lo complica mal y va a tener que redefinirse. Para aquellos que tenían para exportar, también lo va a redefinir. Bueno, y eso es la habilidad que tiene que tener todo ser humano de replantearse, de reformularse constantemente. Y este año en particular va a exigir de los ciudadanos en primer lugar, porque el esfuerzo de que cada uno pongamos para superar nuestras dificultades es básico. Y después del gobierno que nos vaya dando herramientas para poder, bueno, la regulación del teletrabajo, la asistencia a ciudadanos en situación de emergencia, la redefinición de cómo trabajar con la población carcelaria, cómo incluir, evidentemente va a exigir unos cambios no tanto cuantitativos sobre lo que se pensaba hacer, porque sí se proponía un cambio cualitativo, pero que ahora también va a subir eso en más en presupuesto, obviamente. Bueno, por algo el MIDES, en días pasados en reunión con Presidencia, pidió más recursos. La Defensa Nacional también ha pedido más recursos, porque bueno, es un largo postergado que había por razones ideológicas muchas veces, de entender como una especie de... Bueno, de hecho alguna integrante de la Fuerza Política del Frente Amplio sugirió sacar las Fuerzas Armadas, eliminar las Fuerzas Armadas. Entonces, en esta nueva forma de entender la realidad que se ha hecho cargo del gobierno, bueno, está todo ese tipo de cuestiones para volver a hacer funcionar la cadena. El Estado tiene que ser una gran cadena que articule y que vaya solucionando cosas y utilizando recursos, y no como termina pasando que muchas veces es una lucha fratricida entre reparticiones, bueno, para ver quién se lleva las lobas. Y no va a ser fácil igual, ¿no? Digo, la sensación que tengo que... Por lo pronto la discusión presupuestal va a ser tirante, ¿no? Bueno, ya lo tenemos con lo que fue el tema de la LUC. La LUC ha generado una resistencia, bueno, de la fuerza política Frente Amplio, que bueno, y ahora viene siendo utilizada a través de lo que puede llamarse su brazo armado, que son las organizaciones sociales que vienen también movilizándose. Creemos que sin razón, pero bueno, eso en definitiva es parte de la democracia, de manifestarse,
y va generando esa discusión. Nosotros creemos que la LUC ha sido un cambio normativo, justo, necesario y popular, como dice el presidente, porque bueno, tiene el respaldo de las urnas, es decir, quienes están votando ahí están puestos por la gente que demandaba un cambio, y creemos que ese cambio es necesario para el país y que es justo para poder equilibrar. Y bueno, tenemos infinidad de puntos que se han abordado, algunos que requieren reglamentación, otros como las leyes, la parte del capítulo de seguridad que no, y bueno, entonces estamos en esa situación de un sistema político que tiene ese bemol, que tiene esa lucha interna, que es propio de la democracia, pero que en definitiva hubo muchos artículos que también fueron votados, y que podamos superar esa especie de barrera de la tribuna, que podamos juntarnos todos en la Olímpica siguiendo tu línea de razonamiento, es importante, y bueno, que se hayan votado creemos que suma, y en definitiva es un intangible que tiene el país. Acá nos pasamos todo el tiempo criticando lo que fue la negociación con UPM, pero en realidad el hecho es cuando llegó el gobierno y cuando hubo la posibilidad de aplicar la cláusula, se renegociaron algunos puntos, pero se respetó lo firmado. Y eso, a la hora del gran partido que es la captación de inversiones a nivel mundial, termina siendo un diferencial por el cual la gran cantidad de países lo terminan haciendo. Bueno, el otro día estábamos visitando el Actosan, en este marco de las visitas que tenemos para el ente departamental, y las autoridades de la planta, la gerente general, justamente nos decía eso, es decir, bueno, nosotros tenemos una planta colocada en Uruguay que tiene muchos problemas de competitividad en cuanto a costo de lo que puede ser Argentina y Brasil, en cuanto a también la escala, pero que la casa matriz danesa termina optando por Uruguay, año 89, estamos hablando de que se instalaron, y ha mantenido la planta durante estos 30 años justamente por ese diferencial, esa seguridad que le brinda al país, y que más allá del cambio de gobierno de turno haya una política sostenida, una política de Estado. Ni que hablar que la emisión de deuda ha continuado, por eso la Uruguay pudo salir a emitir al mercado internacional con tasas mejores incluso que las que tenía antes por lo que es el manejo de la pandemia, pero no nos podemos quedar en una cuestión coyuntural. Los grandes inversores miran lo largo de la película, y el Uruguay en eso ha tenido, desde la salida de la crisis de 2002, una gestión institucional que ha marcado como política de Estado lo que es la política monetaria. Y bueno, en definitiva eso es un activo que tenemos que capitalizar y tenemos que aprovechar. Y por ahí se decía, y bueno, es lo que está estudiando el gobierno en estos tiempos, justamente la posibilidad de hacer una gran inversión pública, en obra pública, para poder combatir lo que va a ser el tema de la falta de empleo, ¿no? Que en definitiva también ese es otro gran tema que nos venía pasando en Uruguay, y que ahora se va a acentuar, porque todavía está el seguro de paro, protege, pero ¿cuánta gente no va a poder abrir, no va a poder salir de vuelta? Y bueno, y esa necesidad de trabajo que va a existir. Y evidentemente el Estado, y esto también lo ha dicho el economista Alfi, el Estado tiene jugar su papel preponderante en este tipo de situaciones, como pueden ser las guerras, como pueden ser este tipo de emergencias sanitarias, pero que devienen necesariamente en económicas, y a través de una inversión y de poder generar esas obras que son tan necesarias para poder avanzar. Manuel, una pregunta, no sé si la última. ¿No? Dale, tranquilo. Bien, si el invitado tiene, yo tiempo tenemos. El tema de la rendición de cuentas que ya ingresó a la Junta Departamental, ¿cómo se viene tratando este tema? Bueno, en la Junta Departamental el tema está en la Comisión de Presupuesto, y es la que le compete hacer el análisis interno del documento para después llevar las posturas al plenario. En lo que es el análisis, la rendición de cuentas, yo el otro día he trabajado en lo que es el tema, lo he estado estudiando, analizando dentro de lo que es la ponderación, y hay varias cuestiones que a mí me parece que tenemos que superar el titular. No, el déficit se perdió. Bueno, en realidad yo creo que el déficit tiene que implicar una discusión mucho más elevada, sin entrar en la fineza del gasto comprometido o el gasto devengado, el criterio de la cuestión contable. Yo creo que es un número importante
que el gobierno departamental invierta casi el 50% de sus recursos en obras para los vecinos. Y en realidad, cuando uno se termina mirando la rendición de cuentas como periodo 1 de enero, 31 de diciembre, se terminan perdiendo cosas. Y creo que lo importante es ver la inversión que hay, ver que si no se hace ese gasto, en realidad hay un déficit en obras. Y en realidad yo siempre pongo el ejemplo. Bueno, ¿qué pasaría si esos 197 millones de pesos del Fideicomiso Ciudad de Plata no se hubieran firmado? Y estaríamos festejando que no dio déficit, pero bueno, evidentemente tenemos la necesidad, y en lo que es la cuestión obligacional, pero también moral de conciudadanos, de dotar de un recurso humano básico, esa necesidad de poder construir esa obra. Y lo mismo podemos hacer si uno se pone a pensar en lo que es la obra del bypass de la Ruta 3 y 11, es decir, es una obra que si no lo hubiéramos hecho sí estaría el dinero en las arcas municipales. Pero bueno, lo importante es patrimonialmente que quede en el activo y que vayan pasando cosas. Yo sé que todo vecino puede venir y decir, no, mirá, este pozo acá está mal, esta calle está mal, y está bien que lo haga, pero también tenemos que entender que somos una comunidad que tenemos que trabajar en el sentido de poder abarcar el todo. Y en este tiempo el gobierno departamental ha tomado una decisión política que es gastar quizás donde no se recauda más, que también es democrático, es decir, llevar a ciudades postergadas. En el caso de Ciudad de Plata, yo creo que este gobierno, esta administración ha tenido un cumplimiento en más de lo que había propuesto, con luminaria, con obras, que en definitiva vienen a zanjar un déficit de otras administraciones, también del Partido Nacional, seamos realistas, que lo fueron postergando y fueron centralizando la inversión de recursos. Entonces yo creo que la rendición de cuentas tiene que analizarse con un criterio un poco más profundo que estrictamente la cuestión de si gasté más, gané, perdí, como si fuera una cuestión de plata. Es decir, los gobiernos departamentales y lo mismo los gobiernos nacionales que no ejercen actividad industrial o comercial no tienen finalidad de lucro. Tienen la finalidad de revertir el tributo en obras, en cosas que van quedando y se van adjetivando. Y ahí un montón de las 430 y pico de hojas que tiene la rendición de cuentas, hay un montón de actividades detalladas, hay un montón de gastos que se van estampando, que en definitiva terminan siendo en cosas tangibles. Y bueno, en eso se analizará, pero es decir, el análisis político como se en la Junta siempre va a tener después pasa por el escrutinio final de lo que puede ser lo que es la elección, que en definitiva es el ciudadano quien decide quiénes van a administrar sus recursos. Y que legitima esas decisiones, y lo digo para no borrar con el codo lo que escribí ayer con la mano, con la palabra. Yo sigo sosteniendo que las calles son un desastre, pero que hubo, y recuerdo haberlo discutido con el entonces intendente Falero cuando nos fue a mostrar la obra del bypass, fue una decisión política. Que yo hubiese tomado otra porque concibo determinadas cuestiones de una manera diferente a las que las concibe Falero, que fue quien tomó la decisión de invertir muchísimos recursos en una obra que para mí podía esperar. Y me la explicó. Y yo entendí su explicación. Lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo. También, y es un elemento que me gusta siempre poner arriba de la mesa, y es que las elecciones legitiman las decisiones políticas. Gobernar es priorizar. Y las decisiones están claras. Muchas de las decisiones que se han tomado, a mí particularmente, no me gustan. Es decir, puedo compartir las necesidades, hubiese priorizado yo de otra manera, y seguramente la discusión política también tenga que ver con eso, con miradas políticas diferentes. En donde no se puede caer es en la chabacanería, ¿no? En no asumir determinadas realidades. En realidad te podría decir que en Uruguay tenemos 3 millones de directores técnicos. También, tenemos 110.000 intendentes municipales, y a la hora de definir el gasto, cada persona prioriza el gusto. Está pasando eso hoy a nivel nacional también, es decir, yo puedo entender algunas críticas, algunas posiciones, algunos argumentos, hasta si se quiere, de conflicto, de preconflicto. Ahora, hay una legitimidad electoral, es decir, quien toma las decisiones es el que gana las elecciones, que podrá tener una amplísima voluntad de dialogar, pero que en definitiva es el responsable de tomar esas decisiones. Yo no hubiese firmado un fideicomiso ni lo hubiese votado
a un mes de irme. Como tampoco hubiese pedido un préstamo en el BID de otros 10 palos a un mes de irme cuando prometí la obra 10 años antes. Yo no lo hubiese hecho. Lo critico desde ese lugar. Lo que no quiere decir que no entienda que los vecinos de Ciudad del Plata merecen tener el saneamiento. Yo que sé, capaz que hubiese esperado 30 días, que lo dejaba todo más o menos ahí, y le digo al que viene, decidí si vos te querés endeudar en esta plata. Pero yo soy periodista, yo qué sé, yo la miro desde ahí, lo cuento como me parece. Claro. Ahora, también insisto en esto, porque es un elemento que me parece que es central a la hora del debate, y es que hay una legitimidad institucional que se gana con los votos en las urnas y que las personas están puestas allí por la voluntad soberana de la gente y tienen la potestad de tomar esas decisiones, aunque a mí no me gusten, para un lado y para el otro, nacional y departamental. Bueno, en general el tema del fideicomiso, lo decís, el gobierno nacional estaba... Fue el que lo fogoneó y el Frente Amplio lo votó, o sea, es decir... Es un cumplimiento de una propuesta postergada y sin entrar en el pase de facturas, como dice el presidente. Hay mucho para hacer como para ponerse a pasar facturas para atrás. Y en esto lo importante es que se concretó la obra, se está empezando a hacer y los vecinos van a disfrutar de eso. Está claro. Y eso es lo que se trata de un gobierno departamental. Uno tiene una tarea titánica a la hora de construir, y no solo construir, sino arreglar lo que se rompe. Entonces, cuando uno ve, cuando habla, Falero siempre decía el tema de poder invertir en los caminos que terminan siendo de balastro para poder gastar un poco más para después no tener que gastar en la reparación, y bueno, eso también es un concepto que el gobierno departamental en este tiempo ha querido instaurar, ha pretendido hacer obras de mayor durabilidad, y bueno, lo que tú dices, la explicación que te dio Falero es sencillo. Bueno, yo hago el bypass porque con esto me ahorro de reparar las calles porque logro sacar los camiones de San José. En definitiva, esa es la explicación que siempre se ha dado, y bueno, se podrá compartir, no se podrá compartir. No, por eso. Pero digo, tiene un criterio lógico y además tenía la posibilidad de resolverlo él y no yo. Yo sigo insistiendo. Yo, personalmente, hubiese priorizado otras cuestiones. Pero porque también tiene que ver con eso que hablamos hoy, con la visión que cada uno tiene del departamento. Yo qué sé, ayer se me enojaron en Ciudad del Plata y hoy se me van a enojar un poco más. Tengo que andar explicando que no tengo ninguna animosidad contra la gente de Ciudad del Plata. Lo que digo es que hay que la mirada de la gente se circunscribe a su realidad y a su preocupación. Y dice, bueno, yo pago impuestos y está fantástico, la gente de Ciudad del Plata se merece. Sí, claro que sí. Y al revés lo mismo, ¿eh? Sí. La gente de Ciudad del Plata también tiene una sensación de que todo cae para acá y que nada cae allá. Entonces, claro, las necesidades siguen siendo infinitas y los recursos seguirán siendo escasos porque hay una cuestión que funciona así. Lo que digo es, hay que aguantar la crítica, ciertamente, y hay que tratar de explicar cuáles son los motivos por los cuales se prioriza tal cosa sobre otra. Y está claro, y hay sensibilidades, hay miradas, hay cuestiones ideológicas detrás que no se pueden utilizar de la mala forma. Voy a eso, a que no puede ser una mala palabra, un mal elemento decir que hay diferencias ideológicas. Las hay, existen, hay una mirada diferente de la realidad, las soluciones son diferentes, las decisiones son diferentes, y está bueno que pase eso, digamos. Insisto, lo que no se puede hacer es chabacanizar la discusión. Si yo digo que hay que, desde mi punto de vista, debería haber un replanteo de determinadas cuestiones, que eso no signifique vos sos el malo que no quiere que le hagan los caminos los productores. No, digo otra cosa. Sí, son posicionamientos que muchas veces terminan, digamos, sacándole nivel a la absolutamente, a eso política. Voy. Uno tiene que cumplir para poder sacar la producción, también se pasa impuestos, hay que cumplir con las necesidades de derechos humanos básicos de Ciudad de Plata. Hay también, y eso no lo podemos señalar de parte del gobierno departamental, una inversión en lo que es el área cultural y políticas sociales que anteriores administraciones del Partido Nacional no habían hecho especial foco. Y bueno, implica justamente el ampliar el radio de actuación y tener ciertas actividades, como puede ser
la Feria del Libro, que yo he escuchado que mucha gente la discute, si no corresponde, si tiene que hacerse, no alquilar en carpas y hacerse en diversas instituciones, y le buscan y el diferencial que ha generado, y bueno, son opiniones, creo que todas hechas en buena fe, pero de hecho tenemos una fiesta del libro, que lamentablemente este año no se va a poder hacer, que nos ubica a San José como un centro de referencia, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. La fiesta del mate también ha sido muy también cuestionada. La fiesta del mate también cuestionada, y bueno, también es una inversión, y es la posibilidad de darle acceso a espectáculos de determinado nivel a vecinos del departamento de San José a un módico costo. Vos me dirás, no, arreglame la calle y después que los vecinos tengan su fiesta. Son decisiones que implican una sensibilidad y que, como tú bien dices, Bruno, y terminan después siendo refrendadas por la consulta popular básica, que es ese poder que tiene la gente cada 5 años de sacar o poner. En definitiva, de eso se trata un juego democrático, y está bueno que en estos espacios de conversación, estos conversatorios, como se llama, si quiere llamar hoy en día, ahora le dicen así, se termine planteando las posturas, y en definitiva el ciudadano debe más informar a la elegir. Manuel, las 10 de la mañana con 11 minutos, estamos prácticamente que cerrando. ¿Qué contacto con el ministro? Porque una cosa es la campaña electoral habitual con el senador, que por cierto los senadores en el comienzo del periodo ya han tenido y tienen mucha actividad, pero que uno levanta el teléfono y está, y otra cosa es llamar al líder nacional y es ministro. Está 24/24. Bueno, yo con Javier García, la verdad, tengo una sensación, el hombre es todo terreno, está constantemente, lo veo, hace una entrevista, le escribo para felicitar 3 líneas, 36 horas al día. Y enseguida te contesta, es una cosa impresionante. Tenemos un contacto muy fluido, si bien está abocado a todo lo que es su tarea y uno no molesta tampoco por cuestiones, pero en realidad en lo que es la actividad hay una línea directa que está respondiendo a todos los mismos con Sergio, que está ahora en el Senado, Sergio Abreu, que es nuestro líder natural de la agrupación. También, y bueno, estamos en ese contacto permanente, sí, de vuelta, que es necesario, creemos que es un diferencial, bueno, lo acompañamos el día que asumió, y en definitiva después nos envió el fondo del proyecto COVID, que nos parecía, y bueno, poder meter bocadillo, por decirlo de una forma, en todo ese tipo de situaciones, termina siendo algo importante, también de un aprendizaje muy bueno, y en definitiva es lo que buscamos, es tratar de aportar a lo que es la construcción de la democracia. Y está bueno que tener referentes de esta estatura a uno lo llena de orgullo, ¿no? Y que ellos lo consideren también, es una pequeña caricia al alma. ¿Cuándo son los anuncios que dijiste vamos a hacer algunos anuncios en estos días? ¿Ya está definido o no? La última semana de julio. Última semana de julio. Ese es el mojón. A partir de la última semana de julio arranca todo. Y bueno, no, arranca en agosto, pero queremos arrancar un poquito antes después empiezan hay como un día 1 para alargar, después te empiezan a activar el día 0, y después lo que se enteran que ahora activar el día 0 quieren hacer el día -1. Y así en definitiva se termina acelerando, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que los tiempos de la ciudadanía, y bueno, esto que va a implicar también una situación, digamos, no va a haber tanto contacto personal con las personas para evitar todo lo que es, y el invierno va a ser crudo. Esperemos que septiembre nos dé, bueno, ¿cómo será que el clima, estas olas de frío, el frío de este año, me parece que no lo habíamos visto, sino sí tendrá o no tendrá que ver el tema de que el mundo haya parado, de que todos esos gases de los aviones que no estén, sirvan, influyan o no. Quizás eso pregúntenselo a un meteorólogo, pero evidentemente un hecho de la realidad es que este invierno viene distinto a lo que ha sido otros años, ¿no? Cierto, qué buena observación. Gracias, Manolo, por la visita. Como siempre, la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes. Hacemos una pausita, Mauro, para liberar al invitado, y ya prácticamente estamos en el cierre del programa de hoy, en esta jornada aquí en Mora Radio, haciendo Moradores. Pausa. ¿Qué yo?